Hola, ¿cómo están? En la tarde de hoy les voy a hablar de una enfermedad zoonótica que tiene una distribución mundial y que habitualmente se asocia mucho a la presencia de felinos. Y esta enfermedad es la toxoplasmosis y el título que elegí, La culpa no es del gato, es un título que en alguna oportunidad me tocó leer de algún escrito del doctor médico veterinario argentino Rubén Mario Gatti, especialista en felinos, que hablaba de la toxoplasmosis y los felinos. Toxoplasmosis, la culpa no es del gato. ¿Por qué? Porque se tiende a asociar la presencia de gatos y el riesgo para la mujer embarazada. Hace algún tiempo, y espero que ya no se dé, que cuando alguna mujer embarazada concurría a un centro de salud donde su ginecólogo, obstetra o matrón o matrona, y ante la pregunta si tenían gatos, la respuesta de ellos era que deshágase el gato, entre la opción porque existe riesgo para el embarazo por tener gatos como mascotas. Entonces, parte de esta presentación lo que busca, lo que pretende, es también desmitificar el riesgo de la presencia de felinos para una mujer embarazada. Toxoplasmosis es la zoonosis más difundida a nivel mundial, o sea, es de presentación cosmopolita, está presente en todos los lugares del mundo. El agente es un protozoo de nombre Toxoplasma gondii que infecta una proporción de población animal y humana del mundo, pero no es causa frecuente de enfermedad. Un tercio de la población puede ser seropositivo a toxoplasmosis, pero no necesariamente va a haber manifestación clínica de la enfermedad. Y hay grupos de riesgo, claro que sí, las personas inmunodeficientes, inmunocomprometidas y los fetos infectados congénitamente tienen un riesgo muy alto de la presentación de este cuadro. Para efectos de esta presentación vamos a dejar claro que la toxoplasmosis es una zoonosis alimentaria. Como mencionamos, es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo Toxoplasma gondii y se estima, y este es un tema interesante a considerar, que un tercio de la población mundial se encuentra infectada, es decir, cercano al 33% de la población mundial se encuentra infectada por Toxoplasma gondii. El nombre Toxoplasma gondii fue propuesto por dos autores en 1909, basado en la forma infecciosa. Toxon significa arco, plasma, forma, y gondii hace mención al huésped donde se aisló por primera vez este protozoo, que es el Cenodactylus gundi. Hay dos mecanismos clásicos de transmisión de Toxoplasma gondii, ambos por consumo. Uno es por el consumo o manipulación de carne cruda o mal cocida que tenga presentes quistes tisulares o quistes en los tejidos de Toxoplasma gondii. Por lo tanto, el consumo de carne cruda o mal cocida de, por ejemplo, cordero, cerdo y en menor medida de carne bovina, equina y conejo de aves es una forma de riesgo de consumo o de contagio de Toxoplasma gondii en las personas. Puede ser por consumo directo, pero también por contaminación cruzada, que hace mención, por ejemplo, a utilizar un cuchillo para cortar carne y posteriormente ese cuchillo con resto de carne, con quistes tisulares, se cortan vegetales y a través de los vegetales podemos estar ingiriendo los quistes con Toxoplasma gondii. Un estudio reciente en Europa encontró que en una de 25 ensaladas hay presencia de Toxoplasma gondii en los vegetales que se venden en el mercado. Aquí el riesgo está probablemente por una contaminación a través del agua de riego de estos vegetales. Una segunda forma de contagio, también es por consumo, es que el gato defeca y a través de la defecación se liberan oquistes que posteriormente van a madurar o van a esporular y se contamina la tierra, el agua y el pasto a través de la lluvia, el aire, el agua o la tierra. También puede haber diseminación de estos oquistes. ¿Qué pasa? Que la persona se contagia de Toxoplasma gondii cuando tiene contacto directo con la tierra, con labores de jardinería, agricultura y la limpieza, por ejemplo, de areneros o cajas sanitarias de los gatos, sin utilizar guantes ni posteriormente lavarse las manos y a través del consumo, ¿no es cierto?, a través de la contaminación directa o indirecta, de llevarse las manos a la boca o tomar vegetales o otro tipo de alimento, puede estar ingiriendo estos quistes por un lado. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de contagio principal para el ser humano: consumo de carne crudo o mal cocida, o la ingestión de quistes esporulados que están presentes en el medio ambiente y una persona no se lava las manos como corresponde. También a través de la ingesta de agua, fruta y verduras contaminadas. Puede haber un segundo mecanismo de transmisión también importante, muy importante desde el punto de vista sanitario, que es la transmisión congénita o transplacentaria, que el protozoo se multiplica en la placenta e invade los tejidos fetales, afectando al feto
con patologías principalmente del tipo ocular o neurológico que vamos a explicar someramente en alguna diapositiva más adelante. También puede haber contagio por trasplante de órganos, transfusión sanguínea e inoculación accidental en laboratorio. Los síntomas principalmente afectan a personas con sistema inmunitario debilitado o en bebés, ¿no es cierto?, que se contagian a través de la gestación. En la gran mayoría de las personas, la toxoplasmosis aparece como asintomática sin manifestación clínica. Sin embargo, todo grupo de riesgo, inmunocomprometidos y bebés, son los que pueden tener las secuelas de mayor gravedad e incluso provocar problemas serios, tanto a nivel ocular, a nivel cerebral, en los pulmones y en el corazón. No es la idea de esta presentación entrar en detalle, probablemente si hay alguien del área médica o del área de la salud humana, podrá leer con mayor detalle los síntomas y los signos asociados a la toxoplasmosis en los grupos de riesgo. En cuanto a la epidemiología en nuestro país, en el año 96, un trabajo con Contreras y colaboradores encontró una cero prevalencia de toxoplasmosis en un 37% de la población general. Y en el trabajo de la doctora Barca y colaboradores en el año 97, una cero prevalencia de un 25%. En la región de los lagos se encontró una cero prevalencia de un 20% el año 1998 y Pérez y colaboradores el año 2009 en un trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre el año 90 y 2007 encontró una cero prevalencia de coinfección con VIH-Sida, Toxoplasma gondii, de un 26,3% en los pacientes estudiados. Otro trabajo realizado por Espinosa, García y Sandoval en el año 2010, que incluyó a 3.362 datos, encontró también a través de técnica ELFA para detectar anticuerpos de IgG e IgM para una serie de prevalencia del periodo 2005-2010 de un 35% de cero prevalencia en la población, que coincide, como señalamos al principio de esta exposición, con un tercio de la población mundial cero positiva a Toxoplasma gondii. En este mismo trabajo se destaca una cero prevalencia del 36% en pacientes inmunodeprimidos, que una enfermedad, una toxoplasmosis crónica podría reactivarse en algún momento de su vida, 31% en mujeres en edad fértil, 22 pacientes en síndrome de Torch, que es un acrónimo para hablar de toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes virus e incluso sífilis, y un 52% en pacientes con cuadros oftalmológicos, lo que es llamativo, a lo mejor esa correlación entre los cuadros oftalmológicos y ser cero positivo a toxoplasmosis. Un trabajo más reciente del año 2017 del Instituto de Salud Pública que analizó agentes parasitarios transmitidos por los alimentos, cisticercosis, fasciolasis, atiosis, toxoplasmosis y triquinosis en nuestro país, en Chile, entre el año 2012 y 2016, de 4.200 muestras analizadas con sospecha de toxoplasmosis, el 36% de ellas fueron positivas. Que nuevamente volvemos al tema de que un tercio de la población a nivel mundial y en nuestro país puede dar o puede ser cero positivo a toxoplasmosis. Sin embargo, hay grupos de riesgo de mayor presentación de esta patología desde el punto de vista de la cero prevalencia. Este es un trabajo bastante antiguo, pero siempre me ha llamado la atención que fue de Riemann el año 1975 en Belo Horizonte, en Brasil, que de 144 empleados y obreros en un matadero en Belo Horizonte, el 72% reaccionó positivamente a Toxoplasma gondii. Y la tasa más alta en los inspectores de carne, 92%, que están en contacto con la carne, en el sentido también de mayor riesgo de contaminación cruzada, de consumo de alimentos, a lo mejor medidas de bioseguridad, no lavarse las manos después de manejar o revisar la canal o el animal ya fallecido, ¿no es cierto?, en la faena, y la más baja en los obreros de los corrales, que estaban más lejos, ¿no es cierto?, de este producto que es la carne. Otros trabajos también mencionan que hay una alta prevalencia en dueñas de casa de toxoplasmosis, principalmente por la contaminación de las manos con carne infectada y la consiguiente infección oral. Probablemente si hiciéramos un estudio en carnicero, la cero prevalencia de toxoplasmosis también debiese ser alta. Factores de riesgo, un estudio multicéntrico europeo reportó que el consumir carne cruda explica entre el 30 y el 63% de las diferentes infecciones en el continente europeo. Se hizo un estudio de casos de control en el cual se señaló que el consumo de carne cruda tiene un ratio para el contagio de toxoplasmosis de 5,5 en Francia y de 3,4 en Noruega.
¿Cómo se explica este odds ratio de 5,5? Que aquellas personas que consumen carne cruda tienen 5,5 veces más probabilidad de presentar toxoplasmosis que aquellos que no consumen carne cruda en este estudio en Francia. Otro estudio del año 2000 que hablaba de la fuente de infección por toxoplasma en mujeres embarazadas señalaba que los factores de riesgo más predictivos de infección aguda para mujeres embarazadas eran el consumo de carne cordero, de carne ternera o carne bovina y carne de animales de caza poco cocinados. Y también nos hablaba del riesgo de contacto con tierra y los viajes fuera de Europa, Estados Unidos y en Canadá, donde probablemente lo asociaban a un mayor riesgo de consumir alimentos cárnicos o cárneos poco cocidos o mal cocidos. Y en este estudio también hablaban de la infección por el consumo de carne cocida o curada o poco cocida curada, donde el riesgo era de un 30 a un 63% y el contacto con tierra entre un 6 y un 17%. Un tema interesante de este estudio es que consideraban que el contacto con gatos no era un factor de riesgo para la presentación de toxoplasma en mujeres embarazadas. Además, este trabajo hablaba de la toxoplasmosis congénita en Europa, que se podía dar entre 1 y 10 niños o nacimiento de entre 10.000 recién nacidos. También hablaba de cambios culturales en el consumo de carne, que probablemente la gente ya no estaba consumiendo tanta carne cruda, probablemente estaba comprando carne sea al vacío, que pasaba por un proceso de refrigeración, que inactivaba los quistes tisulares, pero también generaba una mayor exposición de que las personas no estuvieran expuestas a este parásito y sí podría haber riesgo de contagio durante el embarazo. Y las campañas hablan de prevención eficaz para evitar que la toxoplasmosis congénita se dé en etapas tempranas del embarazo. Otros factores de riesgo, por ejemplo, en Columbia Británica, en Canadá, hablan de presentación de un brote de toxoplasmosis por el consumo de agua cruda o no tratada. El año 2003 también un estudio de caso control que consideraba que en poblaciones socioeconómicas de niveles socioeconómicos bajos, el odds ratio era de 3, es decir, que aquellos grupos socioeconómicos bajos tenían 3 veces mayor probabilidad de presentar toxoplasmosis por el consumo de agua no tratada o agua no potabilizada. En relación a los felinos, adquieren la infección a través de la ingestión de carne cruda infectada con quistes tisulares que contienen bradizoito. Ahora, los gatos, después de consumir por primera vez esta carne cruda infectada, entre 1 a 3 semanas de esta prima infección, empiezan a eliminar los ooquistes que contaminan el medio ambiente. Habitualmente un gato con toxoplasma no va a presentar sintomatología, no tiene sintomatología, salvo que sea algún gato que tenga algún tipo de problema inmunológico, alguna hembra preñada, pero los gatos no van a presentar sintomatología para toxoplasmosis. Y se dice además que los gatos con esta prima infección o primera infección generan inmunidad y posteriormente no vuelven a eliminar ooquistes al medio ambiente. El mayor riesgo está en los gatos que toman contacto por primera vez con carne cruda, ya sea en el consumo en casa o que salen a terreno, que salen a cazar y pueden consumir ratones, pájaros, ¿no es cierto?, u otros pequeños mamíferos que pudiesen presentar Toxoplasma gondii. Los gatos pueden excretar bastantes zooquistes durante los primeros días de infección y por lo tanto pueden contaminar alimentos, agua y tierra. Ahora, cuando un gato defeca, cuando está eliminando ooquistes de Toxoplasma gondii, requiere estos ooquistes pasar por un proceso de esporulación o maduración que dura entre 1 a 5 días, pero habitualmente deben pasar 5 días según factores de temperatura, de presencia de humedad y otros factores de tipo ambiental. Es decir, que el gato no elimina los ooquistes y tiene la capacidad inmediata de infectar, sino que tienen que pasar por un proceso de esporulación o maduración que depende de factores ambientales. Pero ¿cuál es el tema? Que los ooquistes ya maduros o esporulados pueden resistir hasta 18 meses en el medio ambiente. Por lo tanto, se responsabiliza de la infección en herbívoro, contaminación de explotaciones ganaderas y contaminación de verduras y hortalizas regadas con agua de dudosa procedencia. Otros trabajos señalan que, por ejemplo, como están presentes los ooquistes esporulados o maduros en el medio ambiente a través de la lluvia u otras aguas fluviales o costeras, pueden llegar al mar y se ha encontrado prevalencia bastante variada, pero alta en sí,
en mamíferos marinos como morsas, focas, delfines y nutria, en el cual la prevalencia alcanza entre un 47 y un 100%. Esta diapositiva muestra la presentación de casos de toxoplasma en Chile, toxoplasmosis en Chile en felinos. No son trabajos muy actuales, pero es lógico encontrar que la positividad es bastante alta, 59, 54, 33, y el último trabajo publicado acá del doctor Ignacio Troncoso Toro el año 2014 en San Carlos, que hablaba o que encontró una positividad de un 48,3. Es lógico, si el gato tiene vía de salida, o está en contacto con la naturaleza, contacto con roedores, contacto con aves u otros pequeños mamíferos, por supuesto que va a tener seroprevalencia positiva a toxoplasmosis. Estos hallazgos no son para nada alarmantes, es parte, ¿no es cierto?, de la habitual y la distribución de toxoplasma a nivel mundial. Hay otros trabajos que han encontrado toxoplasma en alpacas, en rumiantes de producción de abasto, que es lógico también sabiendo que existe una alta prevalencia a nivel ambiental. Como les mencionaba, los gatos habitualmente la infección es asintomática, en algunas ocasiones pueden presentar signos clínicos, pero eso también se lo dejamos a los clínicos animales de compañía, a los especialistas en el mundo felino, pero señalar nuevamente, reiterar que los gatos habitualmente la toxoplasmosis, cuando en esta prima infección, habitualmente es asintomático. Para el control de toxoplasma, un trabajo realizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el año 2007 encontró que había presencia de Toxoplasma gondii en el 55,8% de los animales de caza en Europa, entre el 50 y el 64% en la carne de porcino, 35,9% en la carne ovina, 33,6% en la carne de vacuno y un 10,4% en la carne de pollo. Es decir, es alta la presentación de Toxoplasma en carne cruda. Por lo tanto, ¿cómo controlamos la presentación de toxoplasma en los alimentos para evitar el riesgo de consumo a humanos y también a los animales? Primero que nada, señalar que los quistes tisulares que están presentes en los tejidos, ¿no es cierto?, como quistes en la carne, no son resistentes a temperatura normal y cocción. Es decir, sobre 70 grados Celsius, de estos quistes son inactivados. Y de los datos disponibles se conoce que Toxoplasma gondii destruido en 5,6 minutos a 49 grados, en 44 segundos a 55 y en 6 segundos a temperaturas superiores a 61 grados Celsius. Por lo tanto, una cocción homogénea, elimina los quistes tisulares en la carne de los animales que presenté en la diapositiva anterior. Y en el caso de la destrucción por frío, si por ejemplo dejamos la carne en temperatura refrigeración entre 4 y 6 grados, durante 2 meses los quistes pueden sobrevivir o se mantiene la supervivencia del parásito. Sin embargo, si esta carne la mantenemos congelada en el ámbito doméstico a menos 12 grados o menos 18 grados, el parásito se inactiva al tercer día de este proceso de congelación. Entonces, si congelamos la carne y posteriormente lo llevamos a un proceso de cocción, el riesgo de contagio a través del consumo de carne es bastante bajo. Este trabajo me interesa, me ha llamado la atención del año 2011 que sigo los trabajos del Consenso Argentino Toxoplasmosis, que hacen varias recomendaciones desde el punto de vista médico, ya sea en el tratamiento, en el diagnóstico, y señala que el mayor riesgo es la transmisión vertical, toxoplasma congénito, cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo. Y ahí me voy a detener un poco, voy a entrar en un tema médico y pido la excusa a los profesionales del área de la salud. Si una mujer da cero positiva antes de quedar embarazada, ya estuvo en contacto con toxoplasma y no hay riesgo para el embarazo. El riesgo, ¿cuándo se da? Cuando una mujer es toxoplasma negativo, no ha estado en contacto con el toxoplasma y se llega a infectar durante el embarazo. Pero este no es solamente riesgo para toxoplasma. Cuando veamos las medidas de prevención de contagio, puede ser válido para listeria, para Escherichia coli y para otras patologías no necesariamente zoonóticas que se transmiten a través de los alimentos. Existen 3 formas de prevención, probablemente lo dijimos en otra presentación: la prevención primaria, que evita o que apunta a evitar que la persona se contagie; está la prevención secundaria, que busca un diagnóstico precoz; y la prevención terciaria, que busca una pronta rehabilitación o recuperación de las personas. En el caso de la prevención primaria, para el tema toxoplasmosis, está dirigida a madres seronegativas para evitar que se infecten durante el embarazo, y es importante también las recomendaciones del equipo de salud que las trata para que ellas no se contagien y por lo tanto no exista una transmisión vertical.
¿Y cuáles son las medidas de la prevención primaria? Que son reiterativas y que son válidas para cualquier otra patología que puede afectar a una mujer embarazada: lavarse las manos antes de ingerir alimentos, durante y después de la manipulación de la carne cruda, lavarse bien las manos con agua y con jabón, consumir únicamente carne cocida a más de 63 grados Celsius o carne congelada en cámara frigorífica, ya que señalamos que el parásito se destruye a -12 después de 3 días, pero también a -20, que prácticamente el parásito queda inactivado. No consumir embutidos, ¿no es cierto?, principalmente crudos o listos para consumo, que no van a ser sometidos a ningún otro proceso de cocción o donde la cocción no es homogénea. En la preparación de alimentos, utilizar una tabla y utensilios diferentes para cortar las carnes y los vegetales crudos. Estamos evitando la contaminación cruzada. Mantener los alimentos separados en el refrigerador, los crudos de los listos para consumo. Limpiar la superficie de utensilio de cocina que tuvieran contacto con carne cruda. Y lavar, ¿no es cierto?, prolijamente frutas y verduras, y no consumir vegetales crudos cuando no se pueda asegurar que fueran bien lavados. Cuando vemos estas dos diapositivas del consenso de toxoplasmosis en Argentina, aún no aparece el felino en el punto de vista de la prevención primaria. Y aparece en esta tercera diapositiva. Si vas a realizar trabajo de jardinería, debe usar guantes y después lavarse las manos. Evitar el contacto con gatos desconocidos, su excreta, principalmente su excreta, pero hay un tema que señala que los gatos no contagian directamente, lo vimos, no se pega este parásito a través del pelo, sino que a través de las fecas y la contaminación ambiental y la esporulación o maduración posterior, el gato puede contaminar, pero a través del tema medioambiental. En caso de ser mascota felina, se recomienda remover las excretas diariamente de la caja o arena sanitaria con guantes y lavado de manos, ya que los quiten también mencionamos que esporulan y se hacen infectivos o maduran o tienen la capacidad de infectar entre 1 a 5 días de eliminado, dependiendo también de temperatura y las condiciones ambientales. Y otra profilaxis: higiene de cajas sanitarias con limpieza diaria y fuera de las cocinas comedores. Estamos viendo la imagen que aparece abajo, que hay una limpieza, pero la persona no está utilizando guantes. ¿Ya? Lo importante es que en las cajas o arenas sanitarias se limpien todos los días para evitar la esporulación o la maduración de estos quistes a través de la feca. Cuando son gatos que señalamos entre 6 y 12 meses, cuando están en contacto por primera vez con carne cruda. Y también evitar que mujeres embarazadas o inmunocomprometidos hagan limpieza de estas cajas de arena sanitaria, y si lo van a hacer, usar guantes y posterior lavado de manos, que son recomendaciones bastante básicas por lo demás. Como señalamos, el contacto directo con gatos rara vez resulta en transmisión porque no dejan materia fecal en el pelo. Y las últimas dos diapositivas: impedir que los gatos cacen o coman carne cruda o mal cocida, evitar que deambulen libremente, no sabemos, y además hay un impacto importante de los gatos que está asociado a la tenencia responsable o irresponsable de animales de compañía de mascotas, en los cuales provocan un daño ambiental bastante importante. Un gato que sale de cacería todas las noches. También, ojo con estas dietas BARF para gatos, que hacen una recomendación de que los gatos vuelvan a su instinto primitivo y consuman carne cruda, porque ahí, por supuesto, puede estar el riesgo de que estos gatos ingieran quistes tisulares con Toxoplasma gondii. Finalmente, para ir terminando con el ciclo y con la presentación, tenemos un gato que se infecta por primera vez, ya sea por el consumo de carne cruda que uno le da en la casa, o también si tiene hábitos de salida por consumo cazador, ¿no es cierto?, carne de ratón, carne de ave. Este gato posteriormente defeca. Esta defecación ocurre entre 1 a 3 semanas de esta prima infección, pero sin embargo los quistes pueden estar en el medio ambiente siendo infectantes por hasta 18 meses. 3 a 21 días prima infección elimina el nuevo quiste, 1 a 5 días los quistes esporulan o maduran y por lo tanto se hacen infectantes, y los quistes esporulados, como bien señalamos, hasta 18 meses pueden estar presentes en el medio ambiente. Toxoplasmosis: dejemos de culpar al gato. Hay un meme que hablaba que los gatos necesitan un buen abogado, un buen abogado. Espero que te haya gustado esta presentación, y también estamos desmitificando un poco los riesgos para la mujer embarazada del contacto con felinos, con gatos. Muchas gracias por tu tiempo.